Vamos a explicar las características básicas del realismo en España. En primer lugar, debemos situarnos cronológicamente. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando surge el realismo, en oposición y en gran medida como negación al romanticismo, que es el movimiento preponderante en la primera mitad del siglo XIX. El realismo pretende la reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la comprendan. Así define el movimiento realista una revista que se llamaba precisamente Realismo en 1856. En esta definición ya podemos ver las dos características fundamentales del realismo. En primer lugar, el deseo de objetividad y en segundo lugar, el propósito de que sea escrita en un lenguaje sencillo que pueda llegar fácilmente a las mayores capas posibles de población. En este sentido, se diferencia y se opone a la visión romántica, cuyo movimiento estaba circunscrito en gran medida a los pequeños círculos intelectuales, ¿no? Detrás del romanticismo siempre hay un cierto deje elitista y despreciador de las masas, mientras que el realismo, como vemos, aspira a todo lo contrario. El realismo fue un movimiento que no se circunscribió únicamente a la literatura, sino que también abarcó otras artes, como por ejemplo la pintura, en la que podemos ver también cómo se aplican los mismos principios de objetividad y sencillez. El realismo es un movimiento motivado en gran medida por la fascinación por los avances científicos. Hay que tener en cuenta que estaba produciéndose las distintas revoluciones industriales europeas, en el seno de las cuales se produjeron avances científicos y técnicos de tal envergadura que las artes, las humanidades y la literatura en particular eh, adolecieron de cierto complejo de inferioridad, ya que las ciencias y la técnica en apenas 100 o 200 años habían avanzado muchísimo, mientras que la literatura seguía dándole vueltas a los mismos problemas eh, y preocupándose por los mismos temas. Por tanto, hay una cierta conciencia de que si a la literatura se le aplican los mismos principios que han hecho avanzar a la técnica, es decir, la objetividad y el positivismo, pues también la literatura podrá avanzar o podrá al menos recibir parte del resplandor del éxito de la ciencia y de la técnica. La literatura realista pretende ser un documento o un testimonio de la sociedad en que surgía. Como hemos dicho, en la literatura realista el autor no pretende ser el protagonista de la obra. En esto también se diferencia enormemente del romanticismo, sino que deja todo el protagonismo a la realidad externa. Y ese protagonismo es utilizado precisamente para denunciar y criticar los males endémicos de la sociedad española y europea de la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, es una literatura con un cierto grado de compromiso social. Y de nuevo en esto se distancia de la visión romántica. Stendhal da probablemente la definición más conocida del realismo. La novela debe ser un espejo que se pasea por el camino. En esta definición, Stendhal nos explica cómo la novela realista no pretende ni añadirle ni quitarle nada a la realidad, sino mostrarla exactamente tal cual es, sin aditivos ni colorantes de ningún tipo. El escritor Alexander Hamilton dice, sin embargo, que tengo el deber de exponer las cosas como son, no como deberían ser. Aquí de nuevo vemos cómo Hamilton nos explica el trasfondo filosófico del realismo, que consiste en aceptar y transmitir la realidad como es, no como nos gustaría que fuera. Es decir, hay un cierto alejamiento en el realismo de cualquier tipo de idealismo en el sentido filosófico que pueda transformar o perturbar la visión
clara de la realidad. Erich Auerbach dice: el realismo nace cuando se rompe con la tradición clásica, según la cual a las clases bajas les correspondía el tono cómico y ridículo, mientras el trágico quedaba reservado a las elevadas. Eh, Auerbach explica aquí muy bien cómo otro de los grandes logros del realismo, que no es absolutamente novedoso del realismo, hay que reconocer que es algo que ya la literatura española y europea llevaba un tiempo trabajando, hay que recordar el caso de la novela picaresca, pero sí que es verdad que el realismo lo lleva a su esplendor. Es decir, hasta el siglo XIX, con pocas excepciones, como hemos dicho, de las ciertas novelas picarescas en el siglo XVI y XVII, las clases bajas y medias han sido, si no despreciadas, al menos ninguneadas en la gran literatura, siendo a ellas, como dice muy bien el autor Auerbach, reservadas únicamente para el aspecto cómico y risible de las obras, sin ser conscientes los escritores hasta esta época de que detrás de los personajes humildes y pertenecientes a clases bajas, también en ellos se puede encontrar eh, trágicas historias que contar. El realismo es un movimiento en gran medida heredero, por tanto, de la Ilustración, porque ensalza tanto la razón como el pensamiento objetivo como bases de la creación artística. Veamos ahora de nuevo, o recapitulemos cuáles son los rasgos fundamentales del realismo. En primer lugar, la aplicación de métodos científicos de observación. En segundo lugar, el enfoque del entorno social, como ya hemos comentado. En tercer lugar, el estilo sencillo y sobrio, sin excesos formales de ningún tipo, como podía ser característico del romanticismo. En cuarto lugar, las descripciones detalladas y minuciosas. Esta es una característica muy frecuente del realismo y encaja con su deseo de descripción de la realidad. Y en quinto lugar, el narrador omnisciente. De nuevo, para comprender la realidad, nada mejor, para hacer comprender la realidad en su sentido más amplio al lector, nada mejor que un narrador omnisciente que conoce todos los entresijos de los personajes, de su vida pasada, presente y futura, y que incluso puede inmiscuirse en sus propios pensamientos. También otro de los rasgos de la literatura realista es la denuncia de los males de la sociedad. Esto ya lo hemos comentado brevemente. Y en último lugar, por supuesto, en oposición a la literatura romántica, el rechazo de lo sentimental y de lo trascendental. Los autores más conocidos, más importantes de la literatura realista española son los siguientes. Vamos a empezar con probablemente el más conocido, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es el autor por excelencia del realismo español. Produjo una cantidad de novelas verdaderamente ingente, de las cuales comentamos simplemente algunas de las más significativas. En primer lugar, probablemente para muchos su mejor novela, Fortunata y Jacinta, una novela sencilla en el estilo, pero enormemente complicada a la hora de ser interpretada. Muchos autores y estudiosos de la literatura han visto en esta novela un preludio de incluso de la Guerra Civil Española, ya que el fondo de esta novela es la incapacidad de dos clases sociales, la humilde y la más acomodada, de entenderse y convivir juntas. Los episodios nacionales de Galdós, sin duda, son una de las cumbres de la literatura española de todos los tiempos. Es un conjunto de muchas novelas que representan la historia de España en el siglo XIX, desde las invasiones napoleónicas hasta la Revolución de la Gloriosa y la Restauración. Los episodios nacionales de Galdós son una manera excelente de conocer la historia de España en el siglo XIX desde el punto de vista de las personas que vivían en España. Es decir, se parece en cierto modo a lo que Unamuno llamaría posteriormente la intrahistoria. Es decir,
Si nosotros queremos conocer la historia de España en el siglo XIX, podemos irnos a los libros de historia o podemos irnos también igualmente a los episodios nacionales que de una forma distinta también nos van a explicar qué pasó en España en esta época. También hablamos, por ejemplo, de la novela Doña Perfecta, que trata otro de los temas predilectos de Galdós. En la novela Doña Perfecta se muestra de nuevo el enfrentamiento entre dos Españas o dos formas de entender España. Está centrada en la ciudad, en el pueblo imaginario de Orbajosa, en el que a donde llega a vivir un médico ilustrado, joven, culto, que de nuevo se choca contra la realidad de un pueblo obstinadamente reacio a todo lo que suponga avance, progreso, conocimiento o cultura. El abuelo es otra de las obras o novelas dialogadas más conocidas de Galdós. También es una obra que de nuevo muestra ese enfrentamiento entre dos formas de concebir la realidad que acabará desembocando en la tragedia española del siglo XX. El abuelo es un personaje que tiene dos nietas y una de ellas, él recibe la noticia de que una de ellas no es de su sangre. Por tanto, entra aquí el tema del honor. El abuelo representa esa lucha entre la España tradicional, basada en los conceptos del honor y la honra, y esa nueva España liberal, ilustrada y progresista que, que es antagónica a la primera y con la cual se enzarza en una lucha encarnizada a través de todo el siglo XIX. Miau es otra novela inolvidable de Galdós en la que muestra los entresijos y las miserias de un funcionario en la Madrid de la Restauración que se pasa la vida entera esperando que le llegue un ascenso que por supuesto nunca llega. Por último, comentamos la novela de Tormento. Tormento es una feroz y lúcida crítica de la moral hipócrita que impera en la España de la Restauración. Tormento, que así es el nombre es el nombre del fondo de la historia. Es un personaje femenino atormentada precisamente porque la sociedad que la rodea no le perdona una culpa que tiene ella y que sin embargo parece querer, la sociedad parece querer aplastar a la protagonista de la novela por una moral hipócrita que no se aplica a ella misma. Por supuesto, al final de la novela sucederán acontecimientos que enmarcarán a la protagonista de la novela como una de las grandes heroínas rebeldes de la literatura española del siglo XIX. En segundo lugar tenemos a Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas Clarín siempre será conocido por una enorme aportación a la historia de la literatura universal, como es La Regenta. La Regenta es, junto con Ana Karenina y Madame Bovary, probablemente sean las tres grandes novelas del siglo XIX europeo. Las tres novelas precisamente están dedicadas a la narración de una historia con protagonista femenina y a la introspección y a la indagación en los entresijos más profundos e íntimos del alma femenina. También Clarín, por supuesto, ataca ferozmente a la sociedad española bien pensante, burguesa y acomodada de la segunda mitad del siglo XIX. La ataca en su hipocresía, en su superficialidad y en su cainismo mordaz frente a cualquier personaje que ose decidir y vivir de una forma acorde con sus propias convicciones. Emilia Pardo Bazán también es otra de las autoras más destacadas del siglo XIX realista español. Pasó a la historia de la literatura por grandes novelas como Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza
o Un viaje de novios. La sensibilidad de Pardo Bazán en la descripción de la naturaleza, especialmente de la naturaleza ambientada en su tierra gallega, como de la eh, sensibilidad femenina, de nuevo, eh, alcanzan una de las cotas más altas de la literatura realista española. También hemos de destacar a Juan Valera, que también aportó grandes personajes femeninos a la historia de la literatura española, como Pepita Jiménez, Juanita la Larga o Doña Luz. Y tenemos también al novelista Vicente Blasco Ibáñez, probablemente uno de los más de los que gozó de mayor éxito editorial en el siglo XIX, aunque sus novelas hoy han caído un tanto en el olvido. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, Sangre y arena o Entre naranjos son varias de sus principales aportaciones.